pues lo que voy a platicar un poquito de cómo estuvo el servicio ahí en la capilla, donde estaba, no, bueno, donde estaba el cuerpo de Fren, pero pues su alma, su espíritu ya estaba con el Señor. Sí, Entonces, fíjate que pues fueron bastantes personas, bastante, se llenó la capilla, había mucha gente, y hubo oportunidad de poder platicar y compartir con muchas personas. Y sobre todo, que te voy a platicar algo y quiero retomar ese punto, porque se acuerdan que hace unos meses habíamos empezado a dar testimonios. Si te acuerdas, Alejandra, tú nos diste tu testimonio. Y por ahí, pues cada vez que nos dan el testimonio, queda grabado el testimonio de ustedes en nuestras prédicas, aquí en nuestro, pues en los archivos de prédica, ¿no? Y cuando comparto con ustedes el jueves en la noche que había fallecido Efrén, pues Ernesto me mandó rápidamente el testimonio que teníamos grabado de Efrén, de cuando pues, nos dio su testimonio, un año antes, un año atrás de que falleciera. Entonces, tuve la oportunidad de compartirlo con todas aquellas personas que nos acompañaban en la capilla y que eran sus hermanos, sus amigos, sus jefes en el trabajo y varias personas que pues no conocían al Señor, que no son salvos, independientemente que habíamos muchas personas creyentes. Pero eso me permitió, cuando estoy yo compartiendo un poquito mi experiencia, mi relación, mi amistad con Efrén, de los años que nos conocimos y del tiempo que estuvimos juntos, y cómo él pues se manifestó siempre un bonito testimonio, muy obediente, un hombre pues, entregado a la palabra de Dios, entregado a Dios, y cómo él nos da su testimonio. Entonces, cuando yo estoy compartiendo esto ahí en ese momento en la reunión, les digo, pero yo no soy el único que dice esto, que se refiere a Efrén de esta manera. Le vamos a pedir a Efrén que también él nos diga o confirme esto que yo les estoy diciendo a ustedes. Y entonces en ese momento hay muchas personas, pues que todos, obvio, todos conocían a Efrén, pero muchos no conocían a Efrén desde la parte espiritual, desde la parte, su relación con Dios. Entonces, cuando tú les pones el testimonio y empieza Efrén a hablar, a compartir su testimonio, mientras Efrén está su cuerpo ahí en el ataúd, ahí en la reunión, ahí en la capilla, él a través de la laptop o de un equipo está compartiendo su testimonio. Entonces él empieza a platicar todo esto, cómo él conoce al Señor, cómo era antes, cómo lo cambió, pues cuáles son sus anhelos en la vida cristiana. Y todo esto se presta para también fortalecer todo lo que yo había comentado de él, pues él mismo lo está refiriendo. Y entonces no solamente es de mucha bendición para todos los que estamos ahí, sino que es de mucho impacto, o sea, el escuchar a Efrén, escuchar a la persona a la que estamos ahí velando, escuchar a la persona por la que estamos ahí reunidos y escuchar que él ya está en el Señor, que él ya está con el Señor, que él ya está cara a cara con el Señor es impactante, ¿sí? O sea, es un momento impactante. Y eso se presta también, me dice Emilia, yo quiero que pongamos o que unas alabanzas, escuchemos unas alabanzas. Y es por eso que me gustaría que pusiéramos la de cara a cara. Entonces, cuando terminas en ese momento, terminas de dar toda la parte de Efrén, hablar de él, de su relación con Jesucristo, de la relación con nosotros como iglesia, de su hermoso testimonio. Y luego él da su testimonio
él se refiere a su testimonio y lo proyectas. Entonces, pues claro que después ya pones esa alabanza de cara a cara. Bueno, pues es aquello independiente que es muy emotivo, pues hubo más de uno que soltaron una lágrima. Es muy emotivo, pero también es muy fuerte que sea la persona misma la que se refiere a la congregación, a la gente que está ahí congregada en ese momento en la capilla, que son sus amigos, sus hermanos, sus jefes de trabajo, son toda la gente que lo quiere, y refiriéndose a esto, te abre mucho, a uno como que está compartiendo, le abre mucho, le da mucho pie para el plan de salvación. Entonces ya terminas con esto, damos un plan de salvación, ¿sí? Y ya está todo muy preparado para el plan de salvación. Y bueno, creo que esto no solamente, no solamente era el deseo de Efraín, por eso cuando da su testimonio, sino se logra o se consigue el objetivo que se buscaba, pues para que las personas escucharan la palabra de Dios y pudieran hacer una decisión. Termina la reunión, se acerca conmigo una hermana, la hermana mayor, y se acercan varias personas a compartir conmigo. Tan es así que estaba yo tan emocionado que dejé mi Biblia. Olvidé mi Biblia ahí en la capilla donde estábamos con Efrén. Entonces, se presta mucho. ¿Qué quiero decirte con esto? Vamos a retomar, chicos, ese proyecto que teníamos. Quiero sus testimonios. Nos van a compartir todos y cada uno de ustedes su testimonio. El tuyo ya lo tengo, Alejandra, y los vamos a grabar. Los vamos a tener ahí. Independientemente de que no, yo sé que no es con el propósito de que yo lo voy a poner que lo tengamos que poner en tu sepelio. No, 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 no se trata de eso. Que si después se da, bueno, pues qué bueno para que sirva también de un momento, de un buen recuerdo de la persona. Pero no, ese es el propósito. El propósito es que tú estés consciente y que tú manifiestes públicamente, abiertamente, que con tu boca manifiestes lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, que manifiestes cómo fuiste rescatado de donde estabas y que manifiestes cómo fue el momento en que tú le entregaste tu vida a Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poco de esta parte. Vamos a hablar de el hombre que es bendecido por Dios. Y nuestra base de nuestro estudio de esta mañana es el Salmo 1. ¿Y se acuerdan que todos creo que no lo sabemos de memoria? Bienaventurado el varón. Ese bienaventurado es bendecido. La palabra bienaventurado es bendecido o significa bendecido. Entonces, bendecido el varón. Entonces, esa es la palabra, eso es lo que vamos a estudiar hoy o vamos a compartir hoy. Pero el primer requisito, el primer paso para ser bendecido, tienes que salvarte. Tienes que haber apropiado la salvación. Tienes que haber recurrido a tu Señor, a tu Salvador. Y entonces te puedo decir, ese es el propósito con el cual quiero que tengamos también tu testimonio, que podamos estarnos gozando de ese momento tan especial cuando tú decidiste entregarle tu vida a Jesucristo. Es lo más importante, entiéndeme, es lo más importante en tu vida. La decisión más importante que vayas a tomar en tu vida es ese momento, esa fracción de segundo, ese segundo en que tú le dijiste a Dios, Dios, te abro la puerta de mi corazón. Dios, te recibo como mi Salvador. Dios, te reconozco que tú viniste a pagar por mis pecados en una cruz. Es el momento más importante en tu vida, más significativo y el que te va a abrir las puertas en el cielo. Pero es el momento más difícil, ¿eh?
Muchísimos, muchísimos. La gran mayoría no lo hace, no lo hace. Si yo en este momento yo les preguntara al mundo, oye, ¿quieres ser bendecido o quieres tener las bendiciones de Dios? Yo creo que un gran porcentaje, un 99%, salvo aquellos ateos convencidos de corazón, que no creen en un Dios, que no conocen, que no reconocen un Dios, pero salvo todos los demás, te dirían, sí, yo quiero ser bendecido por Dios. Sin duda la respuesta sería yo sí quiero. Pero, pero hay que entender que no se trata nada más de querer, es hacerlo. Y en ese momento es cuando las personas, ¿sí? Eh, Se echan para atrás. Entonces, si yo les dijera en este momento al mundo, a ver, levántenme la mano, todos los que quieren ser bendecidos por Dios, ya te digo, un 99% levantaría la mano. El otro 1% son aquellos ateos convencidos que no hay un Dios. Bueno, pues esos se quedarían con la mano abajo, pero el 99 la levantaría. Pero cuando yo les digo, pero el siguiente paso, el primer paso para ser bendecido por Dios es tienes que reconocer a al Señor Jesucristo como tu Salvador. Tienes que apropiar la salvación en Jesucristo. Ahí yo te voy a platicar muchas. Un gran porcentaje de esas manos que se alzaron se bajarían. ¿Por qué? Porque es la parte donde ya el hombre no quiere tomar esa decisión. Es donde ellos quieren en sus fuerzas seguir buscando, eh, eh, porque no se sienten pecadores, porque no son, eh, no están, no están dispuestos a entregarle su vida a Jesucristo. Te comparto, y sí es cierto, quien le entrega su vida a Jesucristo se convierte, ¿sí?, en un siervo de él. Y un siervo de él es aquel que está dispuesto a seguirlo y a hacer todo lo que él nos ordena, a todo lo que él nos pide, a cumplir en todos sus mandamientos o a cumplir en todos los mandamientos. Oye, ¿te conviertes en un esclavo? Pues déjame decirte, si lo vemos desde ese punto de vista, un siervo, claro, un esclavo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta, agradable. Entonces, por eso es lo que Dios nos pide, hacer su voluntad. Pero la gente no quiere, el mundo no quiere, el mundo bajaría la mano inmediatamente. Cuando yo le dijera, ¿quieres ser bendecido? Iba a decir que sí, pero tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador, bajaría la mano, muchos, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ser un creyente implica nadar contra la corriente, ir contra la corriente. Porque ser un creyente significa ser minorías, porque ser un creyente significa ser señalado, porque ser un creyente significa ser, pues, ¿por qué no también criticado? Entonces, todo esto el mundo no lo quiere hacer. En ese momento bajan la mano y no lo quieren hacer. Así que entonces, por eso te puedo decir que yo requiero regresar a ese proyecto que yo tenía con ustedes. Quiero sus testimonios. Vamos a dar sus testimonios todos. Los vamos a tener y los vamos a tener ahí. Los vamos a tener guardados en nuestro archivo de Generación 316 para que en cualquier momento yo lo pueda utilizar con ustedes, yo lo pueda llevar para ponerlos como una bendición de lo que es lo que puede hacer Dios en las personas. Y como les decía yo, fue de mucha bendición el haber tenido el testimonio de Fred, porque en el momento en que estamos compartiendo su vida, que estamos compartiendo con todas aquellas personas que lo conocen, que lo quieren, porque están ahí en esa reunión, porque están ahí en esa capilla, porque están ahí para honrarlo y para recordarlo, porque están ahí para darle su última, despedirse de él. Que bien, está su cuerpo, su alma ya estaba en el Señor, pero están ahí porque es el centro de todos los que estamos ahí. Y cuando Él empieza a manifestar su testimonio, cuando Él empieza a, a hablar con todas aquellas personas que lo quieren, que lo conocían, pero a lo mejor que no conocían esa parte de su vida, o que cuando menos no les tenía tan clara esa parte de su vida, esa etapa de su vida. Y cuando Él empieza a compartir, cuando tú les pones el video, cuando yo les digo, fíjense que Efren era
y empiezo a hablar de Efrén. Y les digo, pero vamos a dejar que Efrén sea el que nos los platique. Y pedimos que sea Efrén y ponemos su testimonio. Es impactante, ¿eh? Es increíble. Es hermoso ver cómo todas estas personas que están ahí se quedan callados, o sea, empiezan a decir, este es el Efrén que yo no conocía, o este es el Efrén que me impactaba, o este es el Efrén al que yo admiraba, o este es el papá el que, el que me guió por el camino, este es el esposo que me mantuvo en fe. Es decir, cada uno de los que estamos ahí, empiezas a ver, Efrén, a conocer a Efrén, a lo mejor desde un punto de vista que no lo conocías, o a reafirmar tu relación y todo lo que te unía con él. Entonces es hermoso tener un testimonio. Se los voy a pedir a cada uno de ustedes, los voy a ir programando, todos, me incluyo, todos vamos a dar nuestro testimonio y lo vamos a tener grabadito por ahí. Y espero no usarlo, ¿eh? Espero que lo use alguien más y no sea yo el que tenga que ponerlo en tu sepelio, pero que esté por ahí siempre ese testimonio. Chicos, pues iniciamos. Les decía, nuestra plática o lo que vamos a compartir hoy es el Salmo 1. Y decimos el hombre que es bendecido por Dios. Salmo 1, todos casi lo conocemos, no lo sabemos de memoria. Lo voy a leer por aquello de que todavía acompáñenme a orar. Vamos a orar y iniciamos nuestro estudio. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Sobre todo te quiero pedir especialmente y darte las gracias porque Fren ya está contigo, porque todavía en la semana pasada él estaba escuchando estas prédicas, pero ahora lo está haciendo pues allá en tu presencia, desde el cielo. Te quiero pedir especialmente por Emilia, Carla, María Emilia, Efrén, sus hijos, para que, Señor, tú veas por ellos, para que los fortalezcas y les des la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que pueda entender que era lo mejor que le podía pasar y que fue que tu voluntad es perfecta. Y por eso Él está ahora en la presencia en tu presencia. Ahora, Señor, fortalécela, cuídala, Señor, dale los medios para que puedan seguir adelante como familia. Bendícelos en todo, Señor. Y te estoy pidiendo también que tú nos cuides en esta reunión, en esta plática, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe durante esta plática, esta prédica. Y Señor, te pido también que pues tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a escuchar, abran su Biblia en el Salmo 1. Sin duda, uno de los salmos más hermosos, yo creo que compite entre los 10 salmos más bonitos de la palabra. Y todos son hermosos. Salmo 1. Dice, el justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo te decía ahorita esta mañana, oye, entonces si yo le preguntara al mundo, oye, ¿quieres ser salvo? Bueno, más bien, ¿quieres ser bendecido por Dios? Todo el mundo levantaría la mano, o gran parte, el 99 levantaría la mano. Y cuando yo le dije, pero si yo les digo, continúo diciéndoles, sí, pero para ser salvo, pero para ser bendecido, tienes que apropiar la salvación. Tienes que reconocer al Señor Jesucristo como tu Salvador.
tienes que entregarle tu vida, tienes que hacerlo parte de la tuya, tienes que cumplir con sus mandamientos, yo creo que entonces en ese momento una gran cantidad de esas manos que se levantaron se bajarían. ¿Por qué? Pues porque el hombre no está dispuesto a hacer a Dios, a entregarle a Jesucristo, sí, a hacerlo su soberano. Y esto es lo que implica la salvación, simplemente pedirle a Dios que Él sea soberano en tu vida. ¿Sí? Y la gente no está dispuesta a hacerlo. Por eso entonces la palabra de Dios dice bienaventurado el varón, bendecido el varón. Por eso el Salmo empieza reconociendo que la persona para ser bendecida apropiaste la salvación. O sea, ya da por un hecho que este hombre que va a ser bendecido es un hombre salvo. Ya le entregó su vida a Jesucristo. Así que dice, bienaventurado el varón. Y empieza, bendecido el varón, ¿sí? Que no estuvo o que no anduvo en consejo de malos. Creo que esos son los tres peligros que vamos a ver ahorita, tres peligros con los que se enfrenta el creyente, con los que nos enfrentamos tú y yo todos los días. Andar en el consejo de malos. ¿Qué es andar en el consejo de malos, Pancho? Te voy a decir tres cosas. El primero es la amistad con el mundo. Estamos en el mundo. Jesucristo le oró al Padre. Dios, te pido por ellos, porque aunque no son del mundo, están en el mundo. Entonces estamos en el mundo, entonces estamos recibiendo la influencia de muchas personas, las amistades, e incluso de algunas otras que se hacen pasar por que son lobos con piel de oveja o así, que te están tratando de llevar, te están tratando de aconsejar, y en realidad lo único que están haciendo es confundiéndote. Así que esas amistades hay que cuidarlas, hay que tener cuidado con ellas, porque están ahí, porque al final del día están ahí. Entonces simplemente tratarte de apartar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues yo te voy a platicar muy continuamente, sin que sean mis amigos, pues al final del día son mis compañeros. Compañeros de club, compañeros de locker, compañeros de que estamos juntos ahí. Y normalmente los lunes que yo llego, pues vienen todos a presumir sus aventuras del fin de semana. Están presumiendo, ¿sí? Y de repente, pues tú los escuchas mientras te estás cambiando, o sea, yo procuro no hacer mucho caso ni escucharlos, pero no dejas de estarlo escuchando. Y alguna más de una vez alguien ha dicho, miren, con la persona que estuvo este fin de semana, y ahí andan presumiendo con el celular, no sé, ¿sí? Y de repente alguien una vez me dijo, mira Paco, qué bueno, ¿para qué? O sea, no tienes necesidad ni siquiera de hacerles el juego, ni siquiera de estar, menos, compartir con ellos. Así que entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el siguiente paso dice, eh, perdóname, porque el consejo de malos también puede venir a través de lo que tú leas, a través de lo que tus ojos le permitas leer. La literatura es algo que puede estar contaminándote también, escuchando ese consejo, ¿sí? Un consejo de malos. A mí, cuando yo recién me convertí, lo primero que me dijeron es, Pancho, cuida tu lectura. Yo leo mucho. Me gusta leer mucho, leo mucho, y me gusta llegar a una librería y comprar un libro de más de 1000 hojas, así, para que para que me dure una semana. Porque si yo me compro un librito de 200 hojas, me lo echo en una mañana. Entonces, me gustan los grandes, para que dure una semana. Así, me gusta leer. ¿Pero qué leo? Bueno, yo te voy a decir, leo mucha cuestión novela histórica, que si el Imperio Romano, que si Atila, que si acá, que si allá. Muchos los personajes históricos me gusta, los reyes y las vidas de todos ellos, eso leo. Cuando yo no leo nada de ciencia ficción, no leo nada que me vaya a tratar o que me vaya a confundir o que vaya a generar en mí una duda. No, ¿para qué? Menos cosas del mundo, no lo leo. Por supuesto, cuando yo recién me convertí, me dijeron, Pancho, procura leer la Biblia, ¿eh? No, sí, lo voy a leer. No, procura leerla como tu único libro, hasta que te empapes de ella, hasta que la conozcas toda,
hasta que la hayas leído de principio a fin, hasta que hayas memorizado mucha parte, un gran contenido, entonces podrás estar libre para poder discernir entre lo que vas a leer que no sea tu Biblia. Entonces, lo primero que te toca decir, tienes que tener tu Biblia y leer tu Biblia y volver a leer tu Biblia. Oye, ya la leí 3 veces, lea la 4. Ya la leí, yo conozco, hay un predicador del siglo pasado, bueno, en el siglo en 1900, que leyó la Biblia. Él completa 57 veces. Yo no llego a tantas, les voy a platicar, pero sí la he leído muchas veces completa. Hasta que te empapas, hasta que es tuya, podrás tener entonces la convicción de lo que estás leyendo no sirve. Ciérralo y guárdalo. Regálalo o mándalo a alguien. Porque muchas veces me han llegado gente y me dice, mira, ¿conoces este nuevo autor? No, léelo. Y pues sí, lees algo en la chica, lees al autor, a la autora, y el libro no te deja, no te va a dar nada, no te va a dar crecimiento, no te va a dar nada. Cierra tu librito y guárdalo. Lo mismo te quiero decir, ¿eh? El mal, el consejo de malos también puede venir a través del entretenimiento, la televisión, el cine. Son los que más te van a contaminar, ¿sí? Yo veo poca tele, como te dije, yo leo más que ver la televisión, pero alguna vez nos sentamos Dulce y yo a ver la tele. Y el otro día estábamos viendo una serie así muy blanca, una serie coreana. Entonces me decía Lourdes, ¿qué pensarán de nosotros, nuestros amigos, si nos vieran viendo esta serie? Van a decir, qué cursis, caray, qué bárbaros, ahí agarraditos de la mano, viendo a los noviecitos así, dicen, blanca, pero blanca la serie. Le digo, eso es lo que nos gusta, güey, eso es lo que nos gusta. Así que en el momento en que tú estás viendo algo, y te lo digo en serio, en cuanto empiezan escenillas, como dicen mis hijos, ahí viene una escenilla y le cambiábamos. Ay, cuando salen escenas, cuando salen, pues, relaciones sucias, homosexuales, todas estas cosas, inmediatamente. Y te lo voy a decir, hoy por hoy, casi todas las series traen eso. Entonces, inmediatamente le cambias, le quitas, la haces a un lado, porque simplemente estás escuchando el consejo de malos. También te voy a decir, eh, el consejo de malos también puede venir de una persona famosa. Un artista, un cantante, un deportista, nunca te va a hablar de la Biblia. Nunca te va a dar un consejo de Dios. Te van a hablar de todo menos de Dios. Y esos son los héroes, esos son los ejemplos a seguir. Por eso, cuando a mí me hagan una entrevista o algo, ni siquiera la escucho. Ni siquiera me interesa porque no te va a dejar nada que te haga crecer. Entonces, esto es el primer peligro. Y dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo y que no va a andar. Así que entonces, para que la bendición venga, tienes que estarte y mantenerte ajeno a esto. Dice, y que no está en el camino de pecadores. Camino de pecadores. Como yo te decía hace un rato, primero los ves. Ahí los ves, cómo andan, sí, que voy a seguir usando mi mismo ejemplo. Ahí veo a mis compañeros ahí en el club, los veo, porque son con los únicos que yo tengo relación, o sea, con los únicos que yo, es el único medio donde me muevo con gente incrédula. Ya los oyes, los ves, los oyes. Después los escuchas, los empiezas a escuchar y empieza a generarte esa tentación, esa, pues, ¿por qué no? Ese gozo, sí, tentación, te empieza a decir, caray, y de veras será. Y luego lo apropias. O sea, primero lo ves, luego los escuchas y luego lo apropias. Entonces, por eso, y no estuvo en camino de pecadores. Ese es el camino. Ahí te va a llevar. Y ya cuando estás adentro, dice, y en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es un escarnecedor? Un escarnecedor es aquel que se burla, aquel que se mofa de las cosas. Entonces, ve cómo dice la palabra, ¿sí? Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Una vez que ya estás en el camino, ya te vuelves una parte de ellos. Entonces, ve cómo viene eh, 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 el avance, cómo se van dando las cosas. Primero los escuchas, luego, ¿sí?
la apropias, la haces tuya. Y por último, te justificas, te olvidas de Dios e incluso hasta te burlas de Dios. Hace poco me estaba compartiendo una persona, una creyente, uno de ustedes, que escuchó que encontró a alguien, se encontró con alguien y que le empezó a hablar, que le empezó a hablar de por qué se había alejado de la iglesia. Y era más que nada justificarse. Y empezó a hablar por esto y aquello y a decir y a justificarse, incluso hablar mal de nuestra iglesia. Entonces te quiero decir algo, ¿sí? Cuando estés en una situación así, ella me decía, bueno, ella ya les dije, ella me decía, yo ya no lo quería escuchar, ya no quería, yo ya no quería. Eso no te deja nada, ¿sí? Simplemente es un escarnecedor. Es alguien que ya se burla de la palabra, es alguien que ya juzga la palabra, es alguien que ya se justifica ante los ojos de Dios. O sea, él se justifica, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dejé de hacer aquello? Y trata de justificarse, ¿sí? En silla de escarnecedores. Entonces, esos son los tres peligros que yo veo para el creyente en este momento. ¿Quieres ser bendecido? Pues entonces, no andes en el consejo de los malos, no camines el camino de los pecadores y ni te vayas a sentar en una silla de escarnecedor, una silla en la cual te vas a burlar, vas a hacer menos la palabra de Dios. Y vean el versículo 2. ¿Y qué decía? Sino en la ley de Jehová está su delicia. La delicia del hombre bendecido, ¿sí? La delicia está en la ley de Dios. Ahí debe de estar nuestra delicia. Ahí debe de estar nuestra delicia. Y fíjate, decía la palabra y le dijeron, y se lo dijeron al pueblo de Israel cuando iban a ir a conquistar esa tierra prometida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche harás y meditarás y harás conforme todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y medita. Entonces, aquí debe estar tu delicia, aquí debe estar tu gozo en la palabra de Dios. Yo les platico, yo sinceramente se los digo, cada vez que yo voy a preparar los domingos el estudio que yo les comparto a ustedes y me empiezo a buscar los versículos, ya muchos versículos me vienen a la mente rapidito, ¿sí? Rapidito, ya no hay necesidad de tener que ya estás tan empapado en la lectura, ya estás tan empapado en su contenido, que ya te vienen a la mente rapidito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está tu deleite. Y por eso cuando me dijeron a mí, Paco, antes de empezar a leer otra cosa, lees tu Biblia, ¿eh? Y deja a un lado todos tus libros, deja a un lado todas tus lecturas, lee tu Biblia. Y hubo un tiempo, se los digo sinceramente, hubo un tiempo que mi única lectura era la Biblia. Ahí estaba mi deleite. Entonces, en la ley de Jehová está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es hacer tu delicia? Pues mira, para muchos alguna ocasión yo le he preguntado, ¿estás leyendo tu Biblia? Y me han dicho, hijo Pancho, la veo aburrida. Sí, a lo mejor para muchos es aburrida. Para el hombre bendecido no es aburrida. Para el hombre bendecido es su bendición, su deleite. No está aburrido. La palabra de Dios no es aburrida. Si tú te pones a escudriñarla, cualquiera de los libros que tú tomes, ¿sí? Cualquiera de los libros que tú tomes, vas a ver que tiene una enseñanza, vas a ver que es hermosa, vas a ver que tiene un contenido profundo. A Job le dijeron sus amigos, ¿se acuerdan? A Job le estaban dando consejos y eran a lo mejor buenos consejos, ¿eh? No, oye Job, no habrás pecado. Oye, Job, no tratarás, no tendrás que ver tu relación con Dios. Oye, Job, ¿por qué te estará pasando esto? No, ponte a meditar cómo está tu relación con Dios, ¿sí? Y Job le decía, mi relación con Dios está bien, se los prometo. Yo no he pecado, yo no, se los prometo. Y la misma esposa de Job se acuerda que le dijo, pues maldice a Dios, amigo, pues entonces ya que te queda. Si tu relación está bien, si todo está bien, pues entonces es Dios el que te está fallando. Tú no tienes motivos, si tú no le has dado motivos, ¿qué le dijo la esposa? Pues entonces Dios.
maldícelo, ¿sí? Y muérete. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué le dice Job? Oye, pero, como una mujer fatua, ¿no? Una mujer tonta estás hablando. ¿Qué te dice? ¿Por qué me dices esto? Porque le está dando un consejo indebido, porque además está, este, porque no está a su delicia, ¿sí? Y porque simplemente está escuchando un consejo equivocado. Así que entonces, ¿qué es la palabra de Dios? No es aburrida. Para muchos es aburrida, para ti debe ser el deleite. Para, ¿Perdón? Para algunos es tediosa, para otros es su deleite. En una ocasión escuché a alguien que me dijo, Pancho, es que la Biblia es es muy, ¿qué palabras son? Muy agresiva, muy aguerrida. Son guerras, son matanzas. Es que no veas la guerra, no veas la matanza, no lo veas como un libro bélico, muy violento. No lo veas como un libro bélico, que por cierto, a mí me gusta mucho la lectura bélica, mucho, 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 mucho. La Segunda Guerra Mundial es para mí un tema de lectura interesantísimo. No lo veas como un libro bélico, velo por qué Dios permite todo esto. No es un libro bélico, es un libro que trae a Dios cuidando de su pueblo y cuidando de sus enemigos. Así que entonces no es una, no es una lectura tediosa ni es bélica, no, es simplemente una narración del cuidado de Dios con su pueblo. Para algunos la Biblia es fantasía, para otros es alimento. No es fantasía, es tu alimento que te sostiene. Para algunos es información, para el hombre bendecido es inspiración, pero para todos los bendecidos, para todos los hijos de Dios, la palabra de Dios es su deleite. Te dije hace un rato, esto implica ir en contra de la corriente. Alguna ocasión yo traía en mi vehículo pues el signo de los creyentes, cómo se identificaban los creyentes en la antigüedad. ¿Así es? Mi pescadito aquí. Sí, así es, ahí lo traía. Y entonces me paró un carro, ahí lo traía en mi coche, en la cajuela, en la parte de atrás lo tenía pegado. Y un carro aquí entrando aquí en el fraccionamiento, se orilló y me cerró el paso y me dice, oye, ¿puedo saber qué es esto? Fíjate que los antiguos la primera iglesia, la iglesia cristiana primitiva, pues así se identificaban con esto. Y pues esta simplemente es como yo manifiesto en lo que yo creo, que es en Jesucristo. Pues fíjate que qué interesante, qué bonito. Me gustó, pero ya no la razón ni su contenido. O sea, ni por qué, o sea, la razón por qué la traes. Gracias, ¿eh? Y se fue. O sea, le gustó el pescadito, le gustó, dijo, ay, qué bonito, ¿sí? Pensó que era contra el cáncer de mama, no sé qué haber pensado, ¿verdad? Ha de haber hecho es algo raro y dijo, qué bonito. Cuando yo le digo, ¿para qué o qué es lo que trae? No, ya no gustó. Ya no me gustó. No, 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 no. Ya no me dio ni la oportunidad de decirle, oye, ven, te quieres, te comparto, y en mi casa doy estudios. No, 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 salió corriendo, ya no quiso saber más, ¿sí? Simplemente es porque no están dispuestos a seguir. Por eso yo te dije, y si levantáramos la mano, ¿quién quiere ser bendecido? Todos. ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? Muchas manos se iban a bajar. Entonces, está en la palabra de Dios su deleite. Está en la vida y en su relación con Cristo su deleite. Y por eso ahí, ahí encuentra su razón de ser. Déjenme, voy a ir al Salmo, ya que estamos en Salmo. Salmo 119, el salmo más grande, Salmo 119. Fíjense que encontré varias veces el mismo Salmo. Habla que en la palabra de Dios está su delicia. El salmista, lo encontré yo en el Salmo 119, 16. Salmo 119, 16. Y dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré
de tu palabra. Su regocijo, su gozo está en su palabra. Y lo encontré también en el versículo 47. Y dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y también me lo encontré, se refiere también el versículo 77. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tus perdón, 77, leí 75. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. En eso debemos estar siempre. La palabra de Dios, nuestra delicia. ¿Cuál es el destino del hombre bendecido? ¿Sí? ¿Cuál es el destino del hombre bendecido? Pues aquí te dice el Salmo 1, te sigue diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado. Un árbol inmediatamente busca la corriente de agua, busca dónde pasa el agua, dónde hay un agua en el subsuelo para buscar y alimentarse de ahí. Nuestro fraccionamiento tiene muchos árboles, tenemos muchos árboles y sembramos cada día más árboles. Y nos cuesta mucho dinero el mantenimiento de nuestros ductos de agua. Las raíces de los árboles se meten a los tubos, se meten a nuestros controles o a nuestros, todo, válvulas, todo está lleno. Algún día a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, ¿y por qué no quitamos los árboles? Nos cuesta mucho dinero el mantenimiento de nuestra red, ¿sí? Por los árboles. Y bueno, la rechifla que se llevó, ¿no? O sea, ¿de qué hablas? ¿Estás loco? O sea, preferimos volver a gastar y tener que hacer obras y tenemos que estar todo el día. Todo el día tenemos obras en su fraccionamiento para cuidar, porque tenemos que estar manteniendo nuestras redes de agua. Pero por supuesto que seguimos sembrando árboles. Oye, y se van a... No nos importa, ¿sí? Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, grande, fuerte, grandotes, así, como un arbolote, como todos los que tenemos por aquí, que da su fruto en su tiempo. Y esa es la parte interesante, que tiene fruto, no solamente es hermosa, no solamente es un árbol que da sombra, no solamente es un árbol que ayuda al medio ambiente y al oxígeno y todo esto, no, es un árbol que da fruto. Y entonces dice el Salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de Gálatas? Vamos a Gálatas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5, versículos 22 y 23. Nos vamos a acordar cuáles son estos, estos frutos. 23, 5, 22 y 23. Pues órale, ya lo encontró. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu son estos: paz, paciencia, mansedumbre, todo esto, ¿sí? Los empezamos a demostrar. Tú los empiezas a apropiar y los empiezas a exhibir, ya son parte de tu vida. Ya no hay alguien que te saca de onda, como dicen, ya pasó un señor y te dijo algo, ya, estás lleno del Espíritu. Entonces, más los frutos del Espíritu. Entonces, lo primero que te va a dar la palabra es, el hombre bendecido tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el río? ¿Cuáles son las aguas a las que se refiere? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese río, esa corriente de agua, es el Espíritu Santo. Es es donde nosotros nos alimentamos. Entonces, tú te alimentas del Espíritu Santo, vas a ser un árbol frondoso, vas a ser un árbol grande, vas a ser un árbol que va a dar testimonio de la presencia de Dios. Y por lo tanto vas a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu. Porque ese río del que te estás alimentando, esa agua de la que estás alimentándote, es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo en tu persona. Entonces van a ser los frutos que leíamos ahorita, ¿sí? Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todas esas cosas las vas a tener tú.
y las vas a manifestar. Sí, y dice el Salmo, seguimos en el Salmo 1, y dice que da frutos en su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae, pues claro que no cae, no está seca. Va a caer a lo mejor porque tiene que renovarse, pero no cae porque esté seca, no cae porque se muera, no es un árbol muerto, ¿sí? Y todo lo que hace prosperará. Esa es la gran promesa que tenemos tú y yo, ¿sí? Cuando somos bendecidos. Y todo lo que hacemos prosperará, prosperará. No se refiere a la parte económica, que también está incluida, sin duda, pero se refiere a la parte espiritual. Vamos a prosperar, ¿sí? Primeramente en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios va a ser más cercana, nuestra relación lo vamos a entender mejor a Él y vamos a platicar tú y Él más de acuerdo a su palabra. Hace 15 días terminamos de la prédica y estaban por aquí, habíamos varias personas, varias parejas, estaba varios. Y habíamos terminado, ya había yo cerrado la prédica, la computadora, yo ya había yo cerrado con ustedes y no recuerdo si fue Diana, que dijo, oigan, vamos a orar por Efraín. Vamos a orar por Efraín. Dijo, porque aquí en el grupo, en ese momento, en estas 8 o 5 personas, las que estábamos, 7, dice, aquí hay 2 sobrevivientes de cáncer, ¿sí? Gerardo y Jesse. Así que vamos a pedirle a Dios por Efraín. Y nos pusimos a orar, así. Yo les voy a decir, y se lo dije a Emilia, su esposa, yo estaba convencido, convencido, convencido de que Dios, ¿sí? Lo iba a curar, que Dios lo iba a sanar. Yo estaba convencido, como lo hizo con Gerardo, como lo hizo con Jesse, como lo ha hecho con muchísimos de nosotros, con muchos. Porque para ser un grupo chiquito, hijos, como hemos tenido cáncer, pero Dios nos ha sacado adelante. Así que yo decía, no, pues sí, vamos a orar porque Dios escucha nuestra oración. Cuando a la semana nos hablan que ya se murió, pues de momento, se los digo, fue de rebeldía. Oye, Dios, pero entonces, ¿en dónde estás? Pero en ese momento también recordé cómo terminábamos nuestra oración. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entonces dije, era lo mejor, eso era lo mejor, ya, así me quedé. Llego ayer o llego antier con Emilia ahí al sepelio, el viernes en la mañana, y le digo, oye, pero ¿por qué? Esto no estaba contemplado. Dice, no, 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 no. Lo que pasa es que tú cuando hablabas con él no se quejaba, pero tenía unos dolores enormes, dice, estaba ya invadido. Pero yo no sabía. Yo le preguntaba, oye, Efraín, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? Pues mira, hay días buenos, hay días malos, pero nunca, nunca, se los prometo, nunca me dijo, fíjate que ya no aguanto, fíjate que me ponen morfina, fíjate que, no, 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 fíjate que son unos dolores increíbles. O sea, no hizo, ¿sí? A lo mejor la recomendación hubiera sido la que dijeron a Job, ¿no? Maldice a Dios, jamás, jamás se quejó, se los digo en serio, nunca se quejó. Y el hombre estaba ya con unos dolores espantosos, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo esto, digo, Dios, ya, ahora sí ¿cómo dice? Ya me cayó el 20, ya entendí por qué te lo llevaste, porque ya había, vamos a decir, como decían por ahí en un concurso, prueba superada, ya superó la prueba, ya, si estaba pasando por una prueba como Job, ya la superó. 2 años estuvo en esto y 2 años estuvo luchando con esto y nunca, 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 nunca me dijo, no, Pancho, fíjate que ya me quiero morir. Nunca. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que además el hombre bendecido se mantiene firme en el Señor. Su hoja no cae. Su hoja no cae, ahí está fuerte y estaba fuerte. Y estaba pasando por una situación. Cuando le digo, oye, ¿y dolores por qué? Y me dijo, bueno, ya te voy a platicar. Estaba por todos lados, ¿eh? Creo que nada más no tenía cáncer en la uña del pie. O sea,
todos lados, ya el cáncer ya estaba en todos lados. Se dice, eran unos dolores enormes y lo operaban para esto y lo operaban acá, pero no era para que más para quitarle el dolor. Y yo entendí entonces que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que entonces dice, no así los malos. Ahora vean la comparación que hace Dios entre, que hace el Salmo y que es la realidad, que es la palabra de Dios. No así los malos. Te dice, bendecido es el hombre que está en, cuáles son los frutos y cómo es la vida de un hombre bendecido. Y no así los malos. Son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? El tamo es la parte que de un árbol que ya se murió, que ya no sirve. Una corteza que se cae, cuando el árbol se muere o algo que está cambiando su corteza, cae. Pues permanece al lado del árbol, ahí está. Pero ya no se alimenta del árbol, ya no es parte del árbol. Así que en cuanto llegue el viento, se lo lleva el viento, ya no hay nada de ese tamo. ¿Perdón? Sí, en el trigo, cuando levantan el trigo, con el maíz, todo eso, lo que queda abajo, lo que no sirve es el tamo. Es como el tamo, como lo que no sirve de un árbol, que arrebata el viento. Dice, por lo tanto, no se levantará el malo en el día del juicio. Vean esta parte. No se levantará el malo en el día del juicio. ¿A qué se refiere el Salmo? Se refiere a que al momento en que el cristiano resucita, el creyente resucita. Este ya no va a resucitar, este ya no va a ir, no va a comparecer ante la presencia de Dios. Ya. Va a comparecer a lo mejor un juicio, pero ya no va a llegar a él eh, a levantarse, a resucitar en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ya no se levantará en la congregación, ya no se levantará, ¿sí? El malo no puede congregarse. El malo no puede congregarse. Alguna vez vivimos una experiencia, nosotros en nuestro grupo en Hermosillo, llegó una persona tocó un día la puerta y entra, oigan, aquí comparte la Biblia, sí, me dejas entrar, sí, y les voy a platicar, ¿eh? Sabía Biblia, la de memoria, ¿eh? Conocía la palabra de Dios de una manera como no había visto yo muy pocas gentes, ¿eh? Qué manera de conocer la Biblia y decirla de memoria. La traía de memoria. No, pues yo dije, esto es un regalo de Dios, es una bendición, una gente así, una persona así, nos va a ser de mucho alimento. Pero empezó a sacar, ¿sí? Y pues era una ovejita vestida, era un lobo vestido de oveja. Empezó a sacar, y dijimos, ay, caray, este hombre, esta doctrina está equivocado, este señor no estaba, y y llegó un momento que ya estaba queriéndonos contaminar, ¿eh? Ya tomaba la palabra, ya decía, y no, miren acá, ay, caray, le dije, esto no es de Dios, o sea, simplemente esto no es de Dios. Entonces, esa es la parte que tenemos que cuidarnos también, o sea, el malo eh, no cabe en una congregación. Rápidamente nos dimos cuenta que no era, y le dijimos, pues, nos trajo otras gentes, ¿verdad? Luego nos trajo gente de su grupo y dije, oye, ya lo estaban invadiendo aquí. No, ya me sentí como Israel, dije, ¿de qué se trata? Entonces ya les tuvimos que decir, chicos, les agradecemos todo su esfuerzo, su buena voluntad, pero pues aquí no son bienvenidos. Y no, ya traían unas ondas rarísimas. Entonces, no se levantará en una congregación. Un hombre que no vive para Dios no cabe en una congregación. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Voy a irme nada más, por último, a Primera de Juan 3:6. Quiero que terminemos en nuestro estudio con Primera de Juan, meditando un poquito este versículo. Primera de Juan 3:6. Porque todo aquel que permanece en él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y quiero que te quedes con este versículo. Oye, Pancho, pero todos pecamos. Sí, 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 sin duda. Somos pecadores, pero no pecamos con una intención de ofender a Dios. No lo hacemos con la intención de ofender a Dios. No lo hacemos para quitarle mérito a Dios. No lo hacemos para, vamos, no es un ataque contra Dios. No estamos, es un pecado, pues sí, a lo mejor caemos en un pecado, a lo mejor cometemos algún pecado, a lo mejor somos vencidos por nuestra antigua naturaleza, a lo mejor caemos en un chisme, a lo mejor caemos en un pecado. Sí, 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 no somos perfectos, pero no estamos pecando con la intención de ofender a Dios. No estamos pecando contra Dios, no estamos pecando contra su palabra, no estamos pecando contra su iglesia, no estamos pecando para quitarle o robarle su gloria. Es por eso que dice, y otra vez te digo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pecar es como te comentaba hace un rato, esa persona que algún día se acercó con uno de ustedes y les empezó a decir, y empezó a contaminarte, y empezó a hablar de nuestra doctrina, y empezó a hablar de que estábamos malinterpretando la palabra de Dios, y empezó a hablar que nosotros éramos, todo eso es contaminarnos, todo eso es alguien que está, ¿sí? Atacando directamente a Dios y a su iglesia, a su pueblo. Ese es el pecado al que se refiere este versículo. No peca, no ataca a Dios, no va contra Dios, no va contra su palabra, no confunde a su pueblo, no trata de separar a su pueblo, ¿sí? Ese es el pecado al que se refiere este versículo, porque una persona que no es bendecida, una persona bendecida no hace esto. Así que no así los malos. Por eso se refiere a aquel malo que no solamente no da frutos, aquel malo que está atacando a la iglesia de Dios, a su pueblo. ¿Sí? Eso pues vas a encontrar, chicos. No les hagan caso. Húyanlos, sáquenle la vuelta. ¿Sí? El hombre de Dios, el hombre bendecido, no hace caso, no anda en el camino de los malos, no hace caso de todo esto que son los peligros a los que yo me refería. Andar por el camino, a escuchar a los pecadores, ¿sí? No andamos en ese camino. Entonces, yo te pregunto, ¿quieres ser bendecido? Sí, nosotros somos bendecidos todos los días, chicos, todos los días, porque como dice el Salmo, y con esto termino, no andamos en consejo de malos, no estamos en el camino de los pecadores, no nos sentamos en la silla de los escarnecedores, hacemos de la ley de Jehová nuestra delicia. En su ley estamos meditando día y noche, la leemos todos los días y meditamos en ella. Y por eso somos como aguas, como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto en su tiempo, que nuestra hoja no cae y que todo lo que hacemos, chicos, Dios lo prospera. Bendecidos somos tú y yo. Y le doy gracias a Dios por eso. Y por eso les pido, tengan cuidado en esos tres peligros con los que estamos enfrentándonos siempre. El consejo de los malos, el camino de los pecadores y sentarnos con los escarnecedores. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esto, porque somos bendecidos, porque tú, Señor, nos cuidas en todo, porque tú eres bueno, Padre, tú así nos lo muestras todos los días, porque tú eres sabio y porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor, porque tú cuidas de cada uno de nosotros, porque somos bendecidos, porque no caminamos en el camino de los pecadores, porque no nos sentamos en esa silla de escarnecedores, ni tampoco escuchamos el consejo de los malos, sino que en tu palabra nos deleitamos, sino que en tu palabra meditamos día y de noche, sino que en tu palabra encontramos el consejo y en tu palabra encontramos el consuelo. Síguenos bendiciendo como hasta ahora, Padre. Síguenos cuidando como tu pueblo.
Síguenos protegiendo como tus hijos, porque todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo bendito, Jesucristo. Y por Él te lo estamos pidiendo.